En este capítulo se abordan temas sensibles. Si necesitas ayuda relacionada con estos temas, recurrí a profesionales del servicio de salud de tu zona o región. Esto es After Macho. Un podcast sobre género, masculinidades y diversidad. Te invitamos a dialogar, pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez Y Luis Ábalos. y vamos a compartir un momento After Macho. ¿Cómo andamos? Estoy ofendida, nos sacaron la comida. Ay, sí, estábamos comiendo. con chipa y con media lunita. Sí. Ahí hay un tema, porque para mí es chipá, pero podemos Ah, debatir. tenemos Corrientes es chipá controversia. y Es chipá, Emisiones claro. es chipá. Yo digo La chipa, el chipá, Sí. Ah, es Una verdad, cuestión de hay género el- también ahí. Yo digo Claro. la chipa en general. sí, creo que Mirá es vos. más de Paraguay, es más Claro, la es chipa. más mi influencia misionera que digo la chipa. Sí, Sí, exactamente. yo lo conozco por chipá. Sí. Sí, para mí es el chipá, pero bueno, está bien, igual es rico, cualquiera de los dos. Obvio. Y bueno, acá estamos con nuestro invitado de hoy. Sí, el doctor Juan Carlos Escobar, gracias por hacerte el tiempo, por venir, por compartir con nosotros. Y bueno, hoy tenemos un tema muy particular, que es que vamos a hablar de adolescencia, por eso te invitamos. Y nos gustaría que te presentes como quieras, porque la realidad es que Juan hace muchas cosas y yo podría decir un montón de cosas, pero por ahí elegí vos lo que nos quieras contar. Bueno, un gustazo. Soy Juan Escobar, soy tucumano. Vamos a hablar de pertenencias. Soy médico, hice la especialidad en salud adolescente. Trabajé muchos años en el Ministerio de Salud de Nación a cargo del programa de adolescencia primero, después Dirección de Adolescencias y Juventudes. Y actualmente me encuentro trabajando en FUSA, que es una organización civil que trabaja con derechos sexuales y reproductivos y con diferentes temáticas en relación al acceso a la salud, y estoy en el programa de adolescencia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Sí, todos los espacios son espacios súper recomendados, pueden buscarlos y demás, sobre todo Casa Fusa, que para mí es uno de los espacios más muy buenos en cuanto a salud integral, ¿no? Así que eso me parece que está bueno nombrarlo. Y trabajaste un tiempo en el plan ENIA. Así es, bueno, el plan ENIA fue un plan que se desarrolló entre el 2017 y el 2023. Yo en ese momento estaba formando parte del programa de adolescencia como coordinador, y el plan un poco lo que buscó fue poner foco en uno de los grandes temas o problemas, si queremos, en torno a las adolescencias, que es el embarazo no intencional. Y ahí se desarrolló una estrategia interministerial entre salud, con salud sexual y adolescencia, educación, con el programa de educación sexual integral, y el Ministerio de Desarrollo Social en ese momento con la CENAF, o la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Y bueno, un poco lo que buscábamos es eso, pensar, bueno, qué estrategias podíamos desarrollar en provincias en donde la tasa de fecundidad adolescente era bastante alta y además difícil de mover, digamos, ¿no? Cuando hablamos de embarazo en la adolescencia, muchas veces se lo problematiza, se lo estigmatiza. No todos los embarazos son no intencionales. Digo, hay algo ahí también en la búsqueda de la maternidad o la paternidad como proyecto de vida, que me parece que eso es súper respetable y hay que acompañar. Pero sí tenemos un dato, que es que 7 de cada 10 embarazos no son buscados en ese momento, al menos, son no intencionales. Y 8 de cada 10, si pensamos en niñas menores de 15 años, o sea, de 10 a 14, con lo cual, sobre esos embarazos no intencionales es que hay que trabajar y generar política pública. Totalmente. Y dijiste algo que me parece como algo súper importante para hacer un doble clic, que sobre todo yo doy clases en la universidad y doy clases en un seminario de educación sexual integral, y hago como mucho foco en este concepto de que no existe el embarazo adolescente como una categoría en sí, sino que es el embarazo en la adolescencia como una situación, ¿no? Exacto. Y no como algo que determina a la persona. Exactamente, sí. Y digo, y en las adolescencias, ¿no? Si pensamos Claro. como en los distintos contextos o en las distintas situaciones en las cuales se puede producir, digamos, ¿no? Y por supuesto que ahí se ponen en juego algunas cuestiones como, no sé, inequidad de género, digo, siempre son los cuerpos gestantes, los cuerpos femeninos, los cuerpos con útero, los que de alguna manera llevan adelante el proceso, y ahí también hay todo un tema para trabajar en torno a la corresponsabilidad y qué pasa con los varones y las paternidades, ¿no? Y el hacerse cargo también de eso.
Y ni que hablar de las menores de 15 de vuelta, en donde ahí estamos hablando de relaciones en general no consentidas, con asimetría de poder, en donde hay violencia sexual. Sabemos que a menor edad de una piba embarazada, mayor es la edad del cogestante, con lo cual esa asimetría también implica de alguna manera una situación de violencia, digamos, Totalmente. ¿no? Sí, cuando a mí me resonaba, porque bueno, además habiendo trabajado con niños y niñas y adolescentes que sufrieron abuso en el Hospital Elizalde, cuando vos dijiste, claro, menores de 15, inmediatamente uno dice, bueno, ahí muy probablemente hay una situación de abuso sexual, que en algún momento se hablaba de madres niñas y ese tipo de cosas, como intentando invisibilizar la cuestión, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hubo a partir del 2000 como un activismo muy importante tanto de organizaciones de la sociedad civil en toda la región de Latinoamérica, como incluso sociedades científicas, organismos de cooperación internacional que intentaron posicionar el tema, incluso jugando con él niñas no madres, ¿no? En este tema de no naturalizar ni romantizar la maternidad, digamos, cuando son maternidades forzadas, digamos, ¿no? En nuestro país, o sea, hasta el 2015 teníamos 3.000 partos de niñas de 10 a 14 años. Y cuando se empieza a incorporar, por ejemplo, el implante subdérmico en la canasta de métodos anticonceptivos y después el Planenia, que trabajó focalizadamente en 11 provincias, sobre todo del NOA y del NEA del país, llegamos a tener 1.200 partos, ¿no? De niñas de 10 a 14, o sea, descendió un 60%. Digo, frente a cierto relativismo de pensar que, bueno, ¿no? Digo, lo buscan, quieren, o en comunidades indígenas o en comunidades rurales, etcétera. La verdad es que cuando hay posibilidad de acceso, cuando hay agentes sanitarios o trabajadores que trabajan, digamos, con las lenguas de las comunidades, etcétera, digo, y hay posibilidad de prestaciones, las pibas acceden, buscan, no quieren embarazarse. Entonces, en ese sentido, me parece que también es importante desmitificar algunas cuestiones ahí culturales, ¿no? ¿Cuánto tiempo, perdón, duró el plan? Estuvo en Y el vigencia. plan arrancó diseñándose un poco en 2017, más efectivamente 2018-2019, y digamos, los datos más duros están hasta finales de la gestión del 2023. Desde Nación teníamos contratadas cerca de 600 personas trabajando en las provincias, y esos contratos que implicó gente que trabajó durante los 5 años del plan, súper capacitados, además comprometidos con la temática y con la población, fueron desvinculados el 31 de marzo del 2024, digamos. Con lo cual se disuelve el Planenia como tal, digamos, claro, sí, ¿no? porque al desmantelar una unidad, Claro. lógicamente no hay recursos para poder seguir Exacto. adelante, ¿no? Y algo que hablábamos en un capítulo que tenemos de políticas públicas es que para que ver un poco el resultado de una política pública necesitamos de años, ¿no? Sí. Y cómo en poco tiempo, porque la realidad es que 5 años no es Es mucho poco para una tiempo. política pública, el impacto que tuvo eso. Descendió un 50% y lo digo en general, ¿no? Digamos la fecundidad adolescente. Porque en realidad cuando decimos embarazos, no sabemos el número de embarazos, eso también es otro dato importante, porque hay muchos embarazos que, no sé, se pierden o se interrumpen y no quedan en la estadística. Nuestro dato son los nacidos vivos de madres o personas gestantes de tal edad, digamos, ¿no? Y esto descendió al 50%, lo cual es muy significativo, y si bien es cierto, y esto también me parece importante destacar, descendió en todo el país, pero que haya descendido en provincias en donde hay una mayor historia de derechos sexuales y reproductivos, como, no sé, Neuquén, por ejemplo, es más, digo, no es tan llamativo como el descenso que se produjo en provincias como Corrientes, como Salta, como Chaco, como Misiones, como Tucumán, en donde teníamos números que eran bastante inamovibles de hacía mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces eso también me parece súper interesante cuando se analizan en qué localidades en las cuales trabajó el plan, la brecha de descenso es bastante significativa, digamos. Y no solo esto de que en pocos años se lograron resultados significativos, sino que vos hablabas de la articulación con otros, ¿no? Que esto es fundamental. La articulación con la ESI, la articulación con qué otras, no sé, programas, planes,
organizaciones? Bueno, ahí una de las estrategias territoriales que llevó adelante el plan fue un dispositivo de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, que era algo que desde el programa veníamos llevando adelante desde el 2015. Y es que profesionales de salud de diferentes disciplinas cumplan horas dentro de la escuela secundaria en un espacio seguro, confidencial, privado, en donde puedan consultar a libre demanda determinadas temáticas y eso linkee con turnos protegidos en el centro de salud. Ese dispositivo fue sumamente exitoso, digamos, hubieron cerca de 400 asesores trabajando en territorio en las diferentes localidades. Y algo que veíamos también es que como son asesores o eran asesores en salud integral, los pibes y las pibas, sabiendo de qué estaban, no solo consultaban por cuestiones relacionadas a anticoncepción o a salud sexual, sino que empezaron también a aparecer otros diagnósticos u otras situaciones como, por ejemplo, salud mental, digamos, ¿no? Sobre todo en el contexto de pandemia, ahí pica, digamos, por decirlo de alguna manera, los motivos de consulta relacionados a salud mental, a padecimiento, a situaciones de violencia, ¿no? Digamos, estos asesores que trabajaban físicamente en las escuelas durante la pandemia con el aislamiento, sobre todo en el primer año, empezaron a trabajar virtualmente con los pibes, ¿no? Y ahí pasó también algo muy significativo, que es que empezaron a llegar llamadas por Instagram o por WhatsApp de estos asesores de pibis que no formaban parte de la escuela e incluso de la localidad, digamos. El WhatsApp empezó a circular y vos decías, tenés a alguien que te responde, digamos, ¿no? Entonces, también esto es interesante en términos de decir, bueno, los adolescentes en general no van mucho al sistema de salud, eso es verdad, hay muchísimas barreras, pero cuando hay una oferta que es calificada, que escucha, que está disponible, la verdad que la usan, digamos, ¿no? Lo cual de eso me parece como súper interesante en Ahora, ahí términos. también, imagino, hay una cuestión de género donde en la población adolescente, dentro de las adolescencias, los varones consultan mucho menos Sí. que las chicas. O sea, del total de consultas, por ejemplo, en las asesorías, el 80% eran consultas feminizadas, digamos, Claro. ¿no? Los varones consultaban mucho menos. De hecho, cuando uno ve el motivo de consulta en asesorías de varones, la mayoría consultaba por cuestiones relacionadas, por ejemplo, a consumo de sustancias, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, digo, ahí también algo en relación a esto, si lo traspolás a cualquier efector de salud, vemos que los varones en general consultamos mucho menos, ¿no? No entendemos la salud como un lugar en donde vamos a necesitar determinada ayuda. Los centros de atención primaria o los lugares de promoción o de prevención de la salud son lugares que están feminizados, o si hay varones son en general adultos mayores, pero todo lo que tiene que ver con adultos jóvenes, adolescentes o incluso adultos varones, los vamos a ver sobre todo en las guardias o en las salas de cirugía o de traumatología, que está asociado a la cuestión de los incidentes viales, los homicidios, ¿no? Digo, las violencias, el deporte. Tengo un amigo Exacto. que es kinesiólogo y siempre dice, el deporte no es salud, ¿no? Porque Claro, siempre tal cual. terminas lesionado, ¿no? Sí, total. Y Pero- acá siempre decimos, ¿no? Que en general los varones consultamos cuando duele mucho. Sí, ¿no? total. Cuando ya la cosa está, que Al ya extremo. no se aguanta. Total. Ahí, Sí, pero sí, una sí. cuestión preventiva, difícilmente. Difícilmente, digamos, ¿no? Y ahí, digo, también, que es como para otro capítulo capaz, digo, todo lo que el sistema de salud hace para que el sistema de salud sea atractivo para las mujeres o ¿no? Como destinataria a las mujeres y no tanto los varones, digamos, ¿no? Nosotros en una investigación que hicimos en el Ministerio de Salud con adolescentes varones escolarizados, un pibe, por ejemplo, cuando les preguntamos, bueno, ¿cuándo van al sistema de salud? Un pibe nos dijo, hasta que no se vea el hueso, digamos, ¿no? Entonces digo, en esta cuestión de decir, bueno, no, la verdad que... Entonces ahí, bueno, digo, me parece que hay un punto importante a pensar, bueno, ¿no? ¿Cuáles pueden llegar a ser las puertas de entrada de los varones en el sistema de salud, digamos? Sí, y en relación a esto me quedé con dos cosas, o tres. En principio, la importancia del trabajo en territorio y con la cultura, ¿no? Como esto, yo soy re hincha pelota cuando trabajo con mis estudiantes en DS, es como
¿cómo vamos a implementar una política pública si no conocemos el contexto, si no le damos el saber a las personas que están en el territorio, ¿no? Y esto de no ir a tirar información porque sí, sino que las personas se puedan apropiar de la cultura antes de poder transmitir o compartir esa información, me parece fundamental. Es la única forma de que eso realmente se implemente y tenga un impacto en ese espacio. Pensaba en las consultas y quizás en algo que nosotros venimos trabajando bastante acá, que es cómo ahora la IA empieza a reemplazar por ahí esas consultas que antes la tenían los efectores de salud, un poco porque está muy a la mano, como lo hablamos en otro capítulo, y otro poco porque, bueno, el desmantelamiento de estos espacios y de la presencia de profesionales capacitados y capacitadas hace que yo recurra a mis herramientas que tengo a mano, ¿no? Pensaba un poco en eso y bueno, quizás un poco para hacer un doble clic y abrir también otra parte que teníamos muchas ganas de charlar con vos, que es el suicidio, ¿no? En varones particularmente, en adolescencias, pero quizás también pensando en esto de en qué momento recurro a pedir ayuda, la estadística entiendo que en varones es mucho más elevada. Sí, antes de eso, digo, en relación a lo que dijiste, digo, con respecto a la IA y a donde los pibes buscan información, eso la verdad es que de hace mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, Internet fue un lugar, digo, desde que apareció Internet, fue un lugar de consulta, aunque siempre en primer lugar, o por lo menos las diferentes estadísticas o los diferentes estudios dan cuenta de que los pibes buscaban información en la familia. Ese es el primer lugar, ¿no? Después Internet, la escuela y en último lugar el sistema de salud. Digo, eso también es como súper importante en términos de que no es un lugar evidentemente amigable, ¿no? Para buscar información con respecto a los pibes. Mucho más ahora, digamos esto, con la IA, con los chatbots, con un montón de cuestiones en términos de, van a reemplazar a los profesionales de salud, van a reemplazar una determinada atención. Bueno, eso me parece que es como toda una discusión, ¿no? Y con respecto a salud mental, bueno, esto se vio sobre todo como más explotado, yo creo, durante la pandemia, con el aislamiento, ¿no? Esto a nivel global, en términos, digo, la adolescencia es un periodo en donde se necesita, no sé, salir, ¿no? Salir del ámbito familiar, la exogamia, los amigos, los pares, ciertos ritos de iniciación, ciertos ritos de pasaje, como, no sé, la fiesta de egresados, etcétera. Esas pequeñas cuestiones o grandes cuestiones se vieron interrumpidas con la pandemia y ahí hubo de alguna manera también como un pico en términos de mayor ansiedad, mayor situaciones de depresión, mayor búsqueda en internet, ¿no? Más soledad también y mayor exposición a las situaciones de violencia intrafamiliar, digo, ¿no? La familia no siempre es el lugar más seguro para los pibes, ¿no? Y la escuela, que muchas veces es un lugar de escape, no estaba físicamente, sí, ¿no? Por supuesto que la escuela trabajó momento muchísimo en la pandemia. La adolescencia en general es una etapa sana de la vida desde el punto de vista biomédico. Digamos, las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades oncológicas tienen mayor peso en la primera y segunda infancia y después a partir de los 30 años aproximadamente, con lo cual la edad entre los 10 y los 19, que es el periodo que comprendemos como adolescencia, no tienen tanto peso estas condiciones de salud. Sin embargo, el 60% de los pibes fallece, y esto no es nuevo tampoco, hace ya muchos años, ¿no? Venimos viendo este dato, que el 60% de los pibes fallece por causas asociadas a la violencia, digamos, ¿no? Que es lo que se conocen como causas externas dentro de una nomenclatura, que son los incidentes viales, los suicidios, los homicidios y eventos de intención no determinada, que son eventos de muerte violenta, pero, no sé, por malos registros en los certificados de función o porque entran al sistema judicial para detectar la causa y eso después no impacta en la estadística, entran como un paquete ahí que se llama eventos de intención no determinada, donde pueden haber homicidios, suicidios, femicidios, etcétera, digamos, ¿no? Hace 2 años el suicidio en Argentina es la principal causa, digamos, ¿no? Llegó a superar a los incidentes viales, digamos, lo cual, bueno, habla también de un clima de época en términos de esta necesidad de tomar esta decisión en términos de el sufrimiento, el malestar, el sentirme solo, ¿no? Como salida alternativa.
Y un dato que traías es que de ese 70% en el que fallecen, o 60%, perdón, en el que fallecen por causas externas, el 70% sucede en varones y masculinidades, ¿no? Y ese es tanto para incidentes viales como para homicidios, pero también para suicidios, digamos, ¿no? Algo que no todo el mundo lo tiene, en cuenta, es que los varones se suicidan entre 2 y 3 veces más, dependiendo de los periodos de tiempo, que las mujeres, digamos, ¿no? A pesar de que las mujeres intentan más, hay algo en términos de el método que se utiliza para matarse, que es más infalible, digamos, ¿no? Que en general, cuando uno ve en la estadística los métodos que utilizan los varones, en general es ahorcamiento y arma de fuego, digamos. Con lo cual son más violentos los métodos. son más seguros, digamos, claro, ¿no? En algún punto, digamos. Creo que violentos son todos, arrojarse en la vía pública también, tomar pastillas también, creo que tiene que ver, lo que sí es como más infalible, ¿no? Y de hecho hay algunos autores que en términos de los mandatos de la masculinidad tradicional o la masculinidad hegemónica, como queramos llamarle, hablan del mandato de la infalibilidad, digamos, ¿no? O sea, es decir, si yo voy a tomar una decisión que quizás socialmente está asociada a algo vergonzoso, como, no sé, quitarse la vida frente al malestar o frente al dolor, ¿no? Como una cuestión también ahí de fracaso, bueno, si fracaso, el dolor o la vergüenza va a ser peor, digamos, Claro. ¿no? Entonces, si lo hago, lo tengo que hacer bien, para no fallar, ¿no? De hecho, ahí en esta investigación que también contamos, un pibe, por ejemplo, cuando preguntamos en términos de suicidio o de autolesiones, ellos tenían como una mirada despectiva de las autolesiones, por ejemplo, ¿no? Ellos decían que eso eran cosas de pibitas, de mariquitas, Claro. Y un pibe dijo, si te querés matar, te matás, digamos, ¿no? Sí, como que hasta la hombría se Claro, se pone en cuestión está por el en juego método ahí. que usás. Qué loco. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Y hay algo en relación a las edades que haya ido cambiando? Las edades de los adolescentes y las adolescentes Sí. que se suicidan. En general, digamos, lo que veíamos es que a mayor edad, mayor es el porcentaje de muertes y de muertes violentas, digamos, ¿no? O sea, si uno ve en el, digamos, como en rango etario, 10, 14, 15, 19, 20, 24, por ejemplo, a medida que aumenta la edad, es mayor el porcentaje o la tasa de suicidio y de muertes violentas. Pero lo que estamos viendo en los últimos años es un aumento significativo en adolescencias tempranas, entre 10 y 14 años, digamos, ¿no? Lo cual también me parece que es un punto ahí fundamental a tener en cuenta y en donde evidentemente yo creo que ahí hay dos factores fundamentales. Uno, las redes sociales, ¿no? Digo, todo lo que genera en términos también de desafíos, de sitios en los cuales los pibes están, el estrés que genera también desde el punto de vista de la serotonina y todo lo que implica ahí como el mecanismo de adicción, ¿no? Que se produce también en las redes sociales. Y la otra es la ausencia de adultos. Yo creo que ahí este es un punto fundamental. Digo, los pibes se sienten solos, se encuentran solos. Creo que los adultos estamos también como en un lugar un tanto raro en términos de acompañamiento, ¿no? Creo que el contexto económico, el contexto de precarización en general, digamos, impacta, por supuesto, en los adultos y eso también imposibilita acompañar, digamos. Sí, sí, no solo la ausencia física, sino que a veces es la ausencia, aunque estemos físicamente en un espacio, muchas veces los adultos estamos aislados en el celular, ¿no? Y entonces le damos celulares a las infancias y a las adolescencias Total. o pantallas, entonces, bueno, sí, terminan estando bastante solos y hay algo. Si te gusta nuestro contenido, danos like. Y como no solo de likes vive un podcast, también suscríbete, Y no te olvides de compartir. compartí. Nosotros tenemos una instancia en nuestro podcast que es que se cuenta, que se rumorea, y lo que hacemos es preguntarle a la gente, hacerles una pregunta en relación al tema que estamos abordando, y en este caso preguntamos respecto de qué problemas creen que tienen las adolescencias hoy en día. Se lo preguntamos a una docente que trabaja en distintas escuelas de distintos estratos sociales, con lo cual a mí me parecía como interesante ese punto de vista, a ver qué tiene para compartirnos. Una de las principales cuestiones, uno de los principales problemas que me plantean los chicos muchas veces tiene que ver con las problemáticas que teníamos nosotros también a esa edad, durante la adolescencia, el pertenecer o no pertenecer al grupo social, que viene muy intensificado con las redes sociales. Para ellos
un like es muy importante y la superficialidad que viene aparejado con eso y la importancia que le dan a la vida en redes más que por ahí a la vida real. Y después también les preocupa mucho el futuro. En muchos casos, dependiendo del estatus socioeconómico de la escuela a la que asista, las oportunidades que pueda llegar a tener o no el día de mañana. Y por ahí lo que yo veo personalmente, digamos, es lo solo que se sienten muchos chicos en edad escolar de secundaria, digamos. Y eso lo he visto en los diferentes estratos sociales. Se sienten solos en el mundo. Una cosa que dice ella que me parece interesante, que es que ella hace una diferencia entre la vida virtual y la vida real, y para mí en las adolescencias no hay una diferencia, No, ¿no? Lo exacto. virtual es real, es como lo que pasa en las redes me está pasando, incluso traspasa en la pantalla y me pasa Total. constantemente, entonces hay algo ahí que me parece importante del uso de las redes sociales. Sí, 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 y no creo que sea solo en los adolescentes o en los jóvenes, sino que también para los adultos, Obvio, digo, para nosotros ¿no? también. Digo, los likes, el bullying, mirar la vida de los otros, los viajes de los otros, etcétera, ¿no? Y de alguna manera proyectar algo de eso. Creo que estamos todos y todas atravesados. Por eso, ahora también es cierto que quienes hemos conocido el mundo analógico y hemos transicionado o vamos y venimos de un mundo analógico a uno digital, tal vez tenemos algunos otros puntos de referencia. Ahora, quien creció solo en el mundo digital, obvio. ¿viste? Bueno, es eso la realidad, no cabe duda. Y eso se ve muy bien cuando, por ejemplo, trabajamos el tema de la violencia digital. Claro. Como, ¿viste? No podés diferenciar mundo virtual, mundo real, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Sí, totalmente, digamos. Lo que me parece también cuando uno, por ejemplo, no sé, le preguntas a unos pibes, bueno, ¿tenés amigos? Sí, te dicen. Y son amigos virtuales, ¿no? Que son amigos y son de otros países o son de otros lugares, digamos. No se ven nunca. No se ven nunca, o digamos. se juntan virtualmente a hacer algo, jugar a los jueguitos, ponerle, pero es como no se ven. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, ahí me parece que hay algo también, digo, en términos de... Hay sentido de pertenencia, digo, la adolescencia es un momento en donde necesitan, ¿no? Como para la construcción subjetiva, digamos, el grupo de pares. Entonces, ese sentido de pertenencia está, lo que no se produce es el lazo social, claro. Digo, en términos, ¿no? Del encuentro, de la corporalidad, etcétera, digamos. Y la Organización Mundial de la Salud ya viene hablando hace unos años de un problema que afecta a nivel mundial, que es lo que se conoce como soledad no deseada, digamos, ¿no? Que también habla de la soledad que nombrábamos recién. Claro, exacto, y que esto también pasa en los adultos, pero también pasa en los pibes, ¿no? Que es esta distancia entre los vínculos que uno pareciera necesitar y los vínculos que realmente tiene, digamos, ¿no? Y eso lleva un montón de cuestiones en términos de ansiedad, enfermedades cardiovasculares, depresión, ¿no? Muerte prematura, etc. Y lo que me parece también importante es, esto no es un problema de los individuos, ¿no? No es un problema mío personal, no es que yo tenga un problema de salud mental, digo, de hecho nuestra ley de salud mental saca el foco del diagnóstico de la patología para pensarlo en un contexto social, histórico, ¿no? Y creo que hay una arquitectura pensada en términos de, de alguna manera sostener individuos más aislados, ¿no? Y conectados a la pantalla, aunque la sensación sea de que estamos conectados todo el tiempo, ¿no? Pero sin embargo nos sentimos solos. Hay una diferenciación que hacías ahí que es súper interesante entre lo que sería conectarse con otros y armar lazo social, ¿no? Como que ahí también nosotros insistimos mucho en esta idea del lazo social como una cosa diferente. Ahora, cuando se piensan las causas del suicidio, ¿no? Porque ahí en el audio esta colaboradora hablaba de la soledad, hablaba de la falta de futuro. Eso, el proyecto de vida, ¿no? De la falta de adultos que un poco estén ahí acompañando, sosteniendo. Pero desde tu experiencia, desde lo que vos sabés,
porque imagino que es muy difícil hablar de qué llevó a un adolescente a cometer suicidio, ¿no? Sí. Hay pocos estudios en el país y a nivel mundial en términos de, por ejemplo, análisis, ¿no? de lo que lleva, digamos, hay algunas estrategias que se conocen como análisis causa-raíz o autopsias verbales, que son metodologías que se utilizan, por ejemplo, para evaluar mortalidad materna, ¿no? Cómo se muere una mujer en un proceso obstétrico o la mortalidad infantil. En la mortalidad adolescente, que creo que también tiene que ver con cierta invisibilización en términos de este grupo etario, ¿no? De políticas públicas destinadas a, no hay tanta, digamos, experiencia, pero sí hay algunos indicios en términos, digo, de vuelta, ¿no? Hay que pensar que el suicidio forma parte de la violencia, digamos, es una violencia autoinfligida, entonces tiene un contexto en el cual, digamos, esa violencia se produce y que lleva a un pibe a tomar esa decisión, ¿no? Entonces ahí aparecen cuestiones. En el menor de los casos de psicopatologías, o sea, digo, un pibe puede hacer un brote psicótico, puede hacer un debut de una esquizofrenia, puede tener una depresión severa y tal vez eso llevara al suicidio, pero son, la verdad, lo menor de los casos, ¿no? Lo que sí se sabe, digo, que tiene que ver con algunas cuestiones relacionadas al consumo, por ejemplo, el consumo problemático de sustancias, a cuestiones de bullying, esto también es muy importante, esto está más estudiado tal vez en la población LGBT, digamos, ¿no? Digamos, la cuestión de padecimiento de salud mental, autolesiones y suicidio debido a estigmatización, a segregación, etcétera. Pero lo que también se ve en el último tiempo es todo lo que tiene que ver con la precarización laboral, ¿no? Con las dificultades económicas, con esta no mirada de futuro, digo, esto que traía la docente, les preocupa el futuro, ¿no? Digo, ahí hay también como una cuestión en términos de, pensemos que, por ejemplo, esta es la primera generación a nivel mundial que tiene la cuestión del cambio climático, por ejemplo, en la cabeza, digamos, ¿no? O sea, vos no sabés qué va a pasar con nuestro planeta, digo, y hay algo también que traen las redes, que es esta multiplicación a tiempo real de las situaciones de violencias, ¿no? Las guerras, las migraciones, etc. Digo, eso también genera una cuestión de ansiedad difícil de manejar, digamos, ¿no? Pero en términos económicos, en términos de precarización de la vida, eso también ha sido una de las causas de suicidio. Digo, hay muchas investigaciones de aumento de suicidio, por ejemplo, cuando fue la depresión económica en Estados Unidos o en la crisis del 2001 en Argentina, ¿no? Y esto se correlaciona, digo, nuestros índices de suicidio subieron un 22%, un 20% en los últimos 2 años, digamos, ¿no? 2024 y 2025, en un contexto de discursos de odio, ¿no? De menores políticas públicas, ha crecido el endeudamiento en los hogares, ¿no? El tema, bueno, de las apuestas online, y digo, el otro día leía que hay 90% de los hogares argentinos están al menos con una deuda, digamos, ¿no? Y gran porcentaje de esos son jóvenes entre 18 y 30 años, digo, entonces ahí hay como una sin salida que es como compleja, digamos, ¿no? Sí, y en esa crisis el otro día también leía algo respecto de que antes quizás en otra etapa o en otras generaciones la posibilidad de estudiar te daba esta proyección de vida. Es como, bueno, yo voy a ser la primera generación de mi familia que quizás tengo la posibilidad de estudiar una carrera universitaria y voy a salir adelante, incluso sucedía, ¿no? Y esto me permitía a mí proyectar otras cosas como, no sé, querer tener una casa, una estabilidad, formar mi familia, y como todo eso se está perdiendo un poco porque la realidad es que la posibilidad de cambio en estratos sociales o de crecimiento económico para las generaciones nuevas o incluso para quienes están en los estratos sociales más bajos, que es claramente muy desalentadora en este contexto. Entonces, tener una profesión o tener un estudio o demás, hoy, lamentablemente, no es algo que nos garantice el éxito económico. Total. Ni hablar de las redes sociales que te están diciendo todo el tiempo, Claro. sé tu propio jefe, no pierdas el Exacto, tiempo, no exacto. estudies, ¿no? De todas formas, estudiar Apostá. hace bien, ¿no? Quiero dejar ese mensaje, a estudiar más allá de... Obvio, apostamos al estudio, por Sí, sí, supuesto, sí. pero bueno, sí, total, este discurso, ¿no? Digamos, de la modernidad, de, bueno, vas a hacer de esto, una trayectoria de vida que te va a garantizar cierto bienestar. Eso hoy está totalmente derruido, creo, ¿no? Y ahí entran también esta cuestión de, bueno, por ejemplo, las apuestas online, digo, todo lo que pasó con el Mundial, ¿no? Hacerse rico
en corto plazo, sin esfuerzo, ¿no? O incluso, bueno, con el esfuerzo económico de tener que conseguir, porque algo de ese dinero se consigue y eso también produce el endeudamiento, etcétera, digamos, ¿no? Y ni que hablar esto que decías con respecto a ser tu propio jefe, en términos de, bueno, también la explosión de Uber, ¿no? Rappi, etcétera, digo, de precarización con este discurso de, bueno, yo manejo mis tiempos, digamos, ¿no? Aunque eso impliquen 14 horas de trabajo y si tenés un accidente o un incidente vial, ningún seguro te cubre, ninguna garantía laboral, pero eso está como medio desdibujado, digamos, sí. ¿no? Hay un documental de Ofelia Fernández, que nosotros lo hemos nombrado en otro momento, que para mí habla perfectamente de esta situación laboral en la que se encuentran por ahí las generaciones de la actualidad, ¿no? Y algo que mencionábamos también en el capítulo de Machosfera y en varios otros, que es que hoy más que nunca el éxito es el éxito económico, ¿no? Porque en otros momentos, no sé, cuando yo era adolescente, hace 200 años, podía decir, bueno, elijo una profesión con la que no voy a ganar mucha guita, pero que me gusta. Me gusta hacer teatro, Por eso entonces sos no voy a ganar psicólogo, ¿no? guita. Claro, por eso soy psicólogo y teatrista, porque elijo cosas donde no gano guita, pero que me reconfortan, me gustan y tengo asociado el éxito con algo de eso. Ahora, si el éxito es exclusivamente el éxito económico, o lográs tu primer millón o sos nadie, ¿no? Y esto es muy devastador. Una cosa que vos mencionabas antes, porque desde muchas miradas se puede pensar el fenómeno del suicidio como esto, como una cuestión de salud mental, como una cuestión muy individual, ¿no? Y me parece muy importante pensarlo como un problema social. ¿Cuánto hay de esa conciencia de que es un problema social? ¿Cuánto sigue asociado a que es, bueno, alguien que se sentía mal, bueno, pobre, y bueno, tomó esa decisión? Y decir, no, pará, no es una cuestión, no es una decisión individual. Acá hay todo una cuestión social que hay que ver. Yo creo que persiste, ¿no? Cierta idea en términos de, bueno, ¿por qué tomo esa decisión? Digo, cuando uno incluso, no sé, la culpa que después también queda, por ejemplo, instalada en la familia, ¿no? Eso también habla de, bueno, algo podríamos haber hecho, digo, y queda tal vez no a lo individual, pero sí a lo familiar, digamos, ¿no? Creo que sí, tal vez no hay tanto análisis como para pensar de que realmente es un problema de contexto, digamos, ¿no? Por eso nosotros, incluso desde el Ministerio de Salud en su momento, clasificábamos o postulábamos que los suicidios formaban parte de las violencias, ¿no? Y no necesariamente asociado a una cuestión de salud mental como tal, digamos, ¿no? Con una cuestión solo de o un diagnóstico o algo individual o algo que le pasa solo al sujeto, sino que tiene que ver con el contexto, ¿no? No podemos deslindarlo. Y vos lo digamos. asociabas, sobre todo en varones, también con consumos problemáticos, que también es otro tema que es social. ¿no? Sí, El sí, consumo total. problemático de sustancias es un tema social más que un tema individual. Sí, sí, total. Antes hablabas del Plan Enia y en relación a suicidio en la adolescencia, ¿hubo o hay planes desde políticas desde el Estado? Sí. O sea, en determinado momento funcionó una mesa interministerial para la prevención del suicidio, con salud, con educación, con desarrollo, con seguridad. Hubieron muchos materiales o capacitaciones en términos incluso de trabajar con los medios de cómo comunicar un suicidio, por ejemplo, ¿no? Y algo que también se plantea en la ley es el presupuesto asignado a salud mental, digamos, que si bien es cierto, digo, ahí como de vuelta, ¿no? Porque, ¿cómo prevenimos el suicidio? Digo, no es solo con más psicólogos en los centros de salud, claramente, ¿no? Sino también con cuestiones en relación a, no sé, potencialidad de trabajo, deporte, recreación, ¿no? Tiempo libre, digo, disfrute, ese tipo de cuestiones, acceso. Pero sí está estipulado este 10% del presupuesto nacional a salud mental. En la gestión anterior de gobierno se trabajó fuertemente para que esto se cumplimente
De hecho, bueno, digo, el plan Remediar también, ¿no? Digo, una serie de políticas públicas que intentaron, digamos, mejorar el acceso de salud a la población. Hoy eso está Sí, sumamente Financiado, desfinanciado sí. y devastado, digamos. por eso ¿no? digo, tiene correlación con esto, con ideologías donde la idea es sálvese quien pueda, cada uno que se arregle como pueda. Entonces, dentro de esa línea ideológica, y sí, planes como Entiendo estos igual no. que sigue funcionando una línea. Sí, hay una línea de prevención del suicidio. El Hospital Bonaparte sigue también atendiendo, digamos, y es uno de los centros de referencia a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires también tiene una subsecretaría de salud mental cuyo modelo de trabajo ha sido incluso reconocido a nivel internacional por la OMS. Hay, digamos, por supuesto, algunas estrategias. Las escuelas también trabajan Sí. con determinados Bueno, la ESI, la protocolos. implementación de la ESI. La educación sexual integral es clave, Sí. digamos, ¿no? Porque tiene que ver con La esto, con la emoción. afectividad, con las emociones, con poder hablar, con la discriminación. Digo, esos son los Con trabajar los determinantes. estereotipos, ¿no? Y que los varones La puedan diversidad. expresarse. Esos son los determinantes en torno al suicidio, de ahí que hay que elaborar, digamos, ¿no? Sí, la otra vez hablábamos de la importancia de la ESI y fíjate cuántas líneas, ¿no? Total. Cuántos Sí, yo soy hilos como una salen desde fanática allí. de la ESI. Claro, Sí, porque cuando se la caricaturiza, inmediatamente se habla de, bueno, la cuestión de identidad de género y quieren que se hormonicen desde chiquitos. No, y quieren pervertir a las infancias, Claro, todas ¿no? estas distorsiones, y no se habla de lo verdaderamente importante, es que salva vidas la Sí. ESI. Sin duda. Sí. Bueno, podríamos estar acá hasta las 3 de la tarde, digo yo, 5, 6, 10 de la noche, pero bueno, si querés algo que quieras dejar para cerrar. Me parece que, digo, en términos de esto del lazo, creo que necesitamos como generar espacios de encuentro con los pibes, espacios de escucha, ¿no? Creo que además los adolescentes y las adolescentes tienen mucho para decirnos también a nosotros, y nosotros pensamos que solo por el hecho de haber pasado esa etapa ya los entendemos, de alguna manera estamos ahí como obturando la posibilidad de que nos traigan novedades, digamos, ¿no? Entonces me parece que es fundamental en las escuelas, en los clubes, en las familias, generar espacios de discusión, espacios de diálogo, espacios de pregunta, y habilitar esa escucha ahí como más desprejuiciada, digamos, ¿no? Para poder... ¿Qué tiene que ver con Ahí la va. propuesta que siempre hacemos en After Macho? Que podamos conversar, que podamos Esa. debatir sobre estas cosas, incluso y sobre todo con quienes pensamos diferente, que podamos establecer puentes de diálogo, si no, todo para abajo. Bueno, muchas Gracias, gracias Juan. por Un tu placer. tiempo, es Muchas un placer gracias. escucharte. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con un montón de preguntas, creo yo. Genial. Esto es After Macho. Te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en todas las plataformas.